Y voy a presentar el tema protocolos de examinación. Vamos a empezar por lo que es la examinación del paciente. Esto va a empezar en nuestra historia clínica, donde el paciente nos va a presentar lo que es su queja principal, que es a lo que viene a nuestra consulta. Ahí va a llenar lo que son los antecedentes sociales y familiares. También, además de esto, va a mostrar lo que son sus experiencias con los tratamientos dentales. Pueden ser buenas, tanto como pueden ser traumáticas. También nos va a explicar cómo son sus hábitos de higiene bucal, qué tipo de cepillo usa, si utiliza hilo, algún otro aditamento como el Waterpik o enjuague. El consumo de tabaco y el posible abuso de drogas, como sabemos, el consumo del tabaco o de las drogas tiene una alta repercusión en lo que son los tejidos periodontales. También que nos informe cuál es su médico de cabecera y si se encuentra bajo algún tratamiento. Como comentaba, la queja principal es donde aquí vamos a nosotros a definir el alcance del tratamiento deseado, si este va a ser posible cumplirlo o no cumplirlo. El dentista remitente debe ser informado de las intenciones de este tratamiento. Todo lo que nosotros encontremos debemos informarlo. Signos, síntomas, enfermedades. Los deseos y expectativas de nuestro paciente nos va a decir si solamente viene por curar el dolor, algo estético o algún tratamiento integral. Los antecedentes sociales, aquí es donde él va a sentir lo que son sus prioridades en la vida. También nos va a explicar cómo es su experiencia junto con sus familiares o alguno de sus familiares donde ha pasado por algún proceso de enfermedad periodontal. Como comentaba, los antecedentes dentales, aquí nos va a explicar cómo ha sido su experiencia en otras visitas que ha tenido con el dentista. Aquí hemos explorado la información sobre los signos y síntomas de lo que son la periodontitis, que más adelante lo voy a explicar más a detalle, y las dificultades para masticar. Esto es algo muy común que el paciente siempre nos va a referir. Sus hábitos de higiene es la frecuencia, es decir, si es una, dos, tres veces al día, y la duración que tiene cuando hace su cepillado. Esto debe ser diario, pero por lo regular pues, no es así. Aquí vamos a evaluar el conocimiento de los dispositivos de limpieza, de algún enjuague, las técnicas del uso del hilo que el paciente lleva día con día. Y también es importante que recomendarle lo que son el uso de fluoruros para la prevención de caries. También vamos a darle una asesoría o él nos va a referir precisamente cuánto tiempo lleva utilizando el tabaco, ya sea masticado o fumado, también el consumo de algún otro estupefaciente y pues en estos casos siempre van a mostrar un mayor riesgo de enfermedades periimplantarias. Es importante que nosotros tengamos las referencias de su médico de cabecera para cualquier tipo de interconsulta y si se encuentra bajo algún tipo de tratamiento. Y pues estos van, o sea, el tipo de tratamiento por los que se va a someter es porque presenta alguna de estas complicaciones, ya sea cardiovascular y circulatorio, trastornos hemorrágicos, es decir, de la sangre, algún riesgo infeccioso o reacciones alérgicas a algún medicamento que nosotros o inclusive al látex de materiales o sustancias que nosotros tenemos en la clínica. Los signos y síntomas de las enfermedades periodontales y su evaluación. Aquí vamos a encontrar una alteración del color, pasando de lo que es un rosa coral o un rosa más pálido a lo que es una coloración roja. El color rojo no significa siempre que va a haber una enfermedad periodontal. Sí, tiene una alta prevalencia de que está presente la enfermedad periodontal, pero igual pacientes que tienen encía muy queratinizada, el color rosa pálido no es tan presente, se vuelve un poco más rojizo. Entonces hay que tener cuidado al momento de diagnosticar al momento de diagnosticar la enfermedad periodontal. La textura nos vamos a dar cuenta que se va a ver inflamada de una manera ya no uniforme, lisa, y también va a presentar lo que es hinchazón. Lo que es el sangrado del sondeo, lo vamos a ver más adelante cómo se evalúa, pero es cuando utilizamos instrumentos como es la sonda periodontal y que lo introducimos al fondo del surco y medimos la cantidad de inserción o la pérdida de inserción que ha tenido estos dientes y cuando lo retiremos va a haber un sangrado. También la movilidad dental. La movilidad dental, pues como sabemos, se va a medir en 3 grados, del 1, 2 y 3.
dependiendo el desplazamiento, ya sea horizontal o vertical. La pérdida ósea vertical o horizontal. Cuando se presentan pérdidas óseas verticales, por lo regular va a ser asociados a órganos dentarios localizados, donde se van a presentar bolsas periodontales, y la pérdida ósea pues es de una forma vertical sin afectar a los dientes vecinos. Y cuando presentamos una pérdida de ósea horizontal, se va a encontrar de una manera mucho más generalizada en todos los órganos dentarios, o puede ser de manera localizada, pero va a afectar de 2 o más órganos dentarios. Y por lo tanto también vamos a tener lo que es un infiltrado celular inflamatorio como respuesta de defensa del cuerpo. Vamos a pasar a la parte de lo que es la encía. Aquí tenemos un corte histológico donde nos muestra lo que es el tejido queratinizado, el surco, y en la parte del diente. Esta mancha que se encuentra adherida a la parte del diente representa lo que es el cálculo, o en su defecto también puede ser la placa dentobacteriana. ¿Okay? La identificación de la extensión apical de la lesión gingival se realiza junto con las mediciones de la profundidad del sondeo de bolsillo. De bolsillo se refiere del surco. Entonces, como comentaba, vamos a utilizar lo que es una sonda periodontal durante todos estos procesos de diagnóstico para llenar nuestro periodontograma. El sangrado del sondeo, se va a provocar al recuperar la sonda, es decir, al momento de retirarla del surco, del sitio examinado, y se va a considerar positivo. Por lo tanto, pues este surco va a estar inflamado. Hay que darse cuenta que los sitios de la mucosa periimplantarios positivos van a representar un estado de mucositis periimplantaria. Ahorita vamos a entrar más a detalle a lo que es una mucositis, a diferencia de lo que es la gingivitis. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a marcar? En nuestro periodontograma, el órgano dentario va a estar dividido en 4 caras, 2 proximales, una bucal o vestibular y una palatina o lingual. A nosotros introducir la sonda y la retiremos. Si encontramos un sangrado, vamos a marcar esa cara con color rojo. Así sucesivamente con todos los órganos dentarios que se presenten en boca. Vamos a hacer una regla de 3. El número de órganos dentarios, el total del número de órganos dentarios va a corresponder al 100%. Y aquellas, bueno, de estos órganos dentarios vamos a buscar lo que son las 4 caras. Esas 4 caras multiplicadas por el total nos va a dar el 100% de caras de los órganos dentarios. A partir de ahí, nosotros, una vez que hayamos terminado de rellenar todas las caras del diente que hayan presentado algún sangrado, hacemos el conteo, y vamos a hacer una regla de total de caras 100%, cuánto corresponde el total de caras que presentaron sangrado. Y debe ser menor a un 30% para que el paciente se considere pues relativamente sano. Vamos a pasar a lo que es la encía queratinizada. Siempre vamos a buscar un ancho mínimo de este tejido que se encuentra pues de color rosado, como comentaba, liso, color coral. Y pues es un ancho mínimo de 2 milímetros, y la función principal de la encía queratinizada es siempre proteger al periodonto. Como esta es parte del periodonto, también va a proteger a todas las estructuras que se encuentran debajo de él, tanto como lo es el órgano dentario, el hueso alveolar propiamente dicho y el ligamento periodontal. Cuando se encuentra una encía menor a 2 milímetros, en la literatura se debate como que esto es un factor que va a contribuir al deterioro del control de la placa dentobacteriana. El ligamento periodontal y el cemento radicular. Lo vamos a determinar con la profundidad de bolsa. ¿Cómo la vamos a determinar? Con un sondaje, con una sonda periodontal graduada, y aquí también vamos a evaluar lo que es la involucración de las furcas y la movilidad dental. La profundidad de la bolsa se mide a partir de que nosotros introducimos la sonda periodontal a través del surco gingival, yéndonos hasta el fondo del surco. Una vez que tengamos esa medida, la vamos a colocar en color negro cuando sea menor a 3 milímetros. Cuando sea una profundidad mayor a 3 milímetros, es decir, 4 en adelante, se va a marcar con color rojo. El sondaje del nivel de inserción, eso se va a marcar lo que es con una línea en los órganos dentarios, mostrando cuál va a ser el nivel de inserción que tienen estos dientes en la boca.
Una vez que tengamos esto, vamos a ver lo que es la involucración de la furca. Para la involucración de la furca vamos a utilizar una sonda Neighbors. La sonda Neighbors es una sonda curva que se introduce, vaya, en la furca de los dientes molares inferiores y superiores. ¿Cómo lo vamos a medir? Desde vestibular o desde lingual, dependiendo de la exposición de ella. Si tenemos una profundidad donde es menor a 3 milímetros, se considera grado 1. Si esta sonda excede los 3 milímetros, se considera grado 2, pero si excede los 3 milímetros y atraviesa de una cara a otra, es decir, de vestibular a lingual o palatino, se va a considerar grado 3. Y esto se va a indicar también cuando exista alguna exposición de furca. Y la movilidad dental es grado 1, 2 y 3. El grado 1 vamos a tener una mínima movimiento, un desplazamiento lateral horizontal menor a 1 milímetro. Cuando este excede el milímetro, es decir, movilidad horizontal mayor a 1 milímetro, este va a ser grado 2. Cuando ya tenemos un desplazamiento mayor a 2 milímetros de manera horizontal y también tenemos movilidad vertical, ya damos por hecho que eso es un grado 3. Cuando el órgano dentario no presenta nada de movilidad, se establece como un grado 0. Okay. Unos errores muy comunes que vamos a tener en el sondeo es en el espesor de la sonda utilizada, es decir, el grosor y también en la angulación y el posicionamiento en el que nosotros le introducimos en el surco. La escala de graduación de la sonda. No todas las sondas son iguales, algunas presentan marcas con milímetros, otros presentan distancias un poco más largas y entonces para eso es importante conocer el tipo de sonda que estamos utilizando. Y también va a depender el grado de infiltración celular inflamatoria en el tejido blando. Es decir, que tenemos que reconocer cuando son bolsas periodontales y estamos teniendo una pérdida de inserción y cuando tenemos pseudobolsas, que es una inflamación del tejido gingival, sin embargo no estamos perdiendo inserción del órgano dentario. Muy bien. El hueso alveolar, esto lo vamos a poder determinar mediante el análisis de radiografías. Este se debe de evaluar, como comentaba, con un periodontograma y así vamos a poder identificar correctamente lo que son los defectos horizontales y defectos verticales. Vamos a pasar a lo que es el diagnóstico y la clasificación de la periodontitis. La gingivitis, se va a presentar principalmente en los órganos dentarios que tengan un signo positivo de sangrado al sondeo y las profundidades del surco se mantienen de 1 a 3 milímetros. Como comentaba un momento, es común que se presenten pseudobolsas. Las pseudobolsas va a ser como el agrandamiento que se presenta en la encía queratinizada, pero sin tener pérdidas de inserción. Ahora vamos a pasar a lo que es la periodontitis. La periodontitis se estableció una clasificación del 2017 que se va a dividir en etapas, severo, complejo y también la extensión y la distribución de la enfermedad periodontal. En la parte de la etapa 1, que corresponde a la pérdida de inserción interdental, vamos a tener una pérdida de 1 a 2 milímetros. Etapa 2 de 3 a 4, de 3 debe ser mayor o igual a 5 y etapa 4 igual o mayor a 5 milímetros. La pérdida ósea radiográfica, cuando es muy mínimo, vamos a tener una pérdida del tercio coronal menor al 15%. Cuando pasamos de lo que es al 15 al 33%, es decir, 2/3 de la parte radicular, tercio coronal y tercio medio, vamos a estar en una etapa 2. En una etapa 3, la extensión del tercio medio va de más de 2/3 de la raíz y hasta el ápice. Igual, va a corresponder igual eso mismo a lo que es la etapa 4. En la etapa 1 y 2 no vamos a tener pérdida de dientes debido a la periodontitis. Sin embargo, en una etapa 3 tenemos una pérdida de menor o igual a 4 dientes y en etapa 4 va a ser una pérdida de 5 o más dientes. Y todo esto debido a la periodontitis. La complejidad puede ser local
con una máxima profundidad del sondeo debe ser menor o igual a 4 milímetros. En la etapa 2, la máxima profundidad del sondeo que debemos de presentar es de 5 milímetros. En etapa 3, que esto va a ser adicional a lo que es a la etapa 2, la profundidad del sondeo excede o es igual a los 6 milímetros. Y en la etapa 4, pues ya no es necesario, no hay necesidad de rehabilitar este tipo de órganos dentarios porque prácticamente se encuentran desahuciados. La pérdida ósea localizada en etapa 1 por lo regular va a ser horizontal. Como comentaba, involucra más bien lo que son de 2 o más dientes. En etapa 2, de igual manera, la pérdida va a ser horizontal, pero en etapa 3 vamos a tener una pérdida ósea vertical mayor o igual a 3 milímetros. Y también aquí es donde vamos a encontrar involucraciones de furca o defectos en los rebordes alveolares. Como comentaba, en la etapa 4 va a haber un trauma oclusal secundario, lo que va a provocar una movilidad grado 2, va a haber defectos óseos en el reborde alveolar y va a haber menos de 20 dientes remanentes y todos por pérdida de enfermedad periodontal. Una vez que establecemos la etapa en la que está la enfermedad periodontal, vamos a pasar a lo que es el grado. El grado se va a medir la pérdida ósea, evidencia directa de progresión cada 5 años. En grado A es cuando no hay una evidencia clara de pérdida ósea en lo que han pasado de los 5 años. Cuando pasamos a lo que es un grado B, el paciente durante los últimos 5 años o cada 5 años ha estado perdiendo menos de 2 milímetros de hueso. Y en un grado C va a ser mayor o igual a 2 milímetros la pérdida que va a tener en su reborde alveolar en los últimos 5 años o cada 5 años. El porcentaje de pérdida ósea correspondiente a la edad, el grado A es menor al 25%, en grado B del 0.25 al 1% y en grado C va a ser mayor al 100%. La evidencia indirecta de progresión, esto va a ser en el grado A, grandes depósitos de biopelícula con bajos niveles de destrucción, es decir, no va a haber una alta presencia de cálculo. En el grado B, la destrucción es compatible con los depósitos de la biopelícula, es decir, empezamos a ver pérdida de inserción, y en el grado C, la destrucción excede lo que es la biopelícula, va a haber una rápida progresión o inicio temprano de lo que es la enfermedad periodontal. Importante, vamos a pasar a las modificaciones del grado. Estos van a involucrar lo que son enfermedades, la más común es la diabetes mellitus, pero otro factor importante que interviene es el tabaquismo. El tabaquismo en los grados A son pacientes que no son fumadores o en pacientes diabéticos que sus niveles glicémicos son estables. En el grado B son pacientes fumadores que fuman menos de 10 cigarrillos al día y que su estado de la hemoglobina glicosilada va a ser menor al 7%. Y en el grado C, pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor al 7% o fumadores mayores de 10 cigarrillos al día van a entrar en este grado. Esto va a funcionar como si fuera una tipo escalera donde podemos nosotros encontrar a lo mejor un grado A donde no ha habido una pérdida significativa de hueso, pero el paciente puede ser un fumador mayor a 10 cigarrillos al día o la hemoglobina glicosilada está completamente descontrolada y por lo tanto este paciente va a pasar lo que es a un grado C. El estatus de higiene oral, aquí vamos a evaluar lo que son las prácticas de higiene bucal del paciente, que nos explique, que traiga su cepillo a la consulta, que nos diga cómo hace su cepillado, son técnicas horizontales, de bas, de barrido, y así en el caso de que no sea de la manera correcta, instruir al paciente de cómo lo debe de hacer. Y aquí vamos a encontrar una ausencia o presencia de biopelículas bacterianas en cada superficie dental. Esto pues dependiendo de la calidad de la técnica de su cepillado. Como examinación adicional, aparte de lo que es el periodonto, es importante valorar la cantidad de cálculo supra y subgingival que están en la superficie de los dientes. También vamos a hacerle saber cuando va a presentar resinas, incrustaciones o coronas que presenten
márgenes defectuosos que estén invadiendo el espacio biológico o que tengan un empaquetamiento de biopelícula. También vamos a evaluar lo que es la sensibilidad dental, ya sea por alguna lesión cariosa, desgaste o exposición de raíces. La apertura dental, es decir, qué tanto puede abrir el paciente y los problemas que tenga con su articulación y su musculatura. Como conclusión, todos conglomerado de signos, síntomas, el diagnóstico inicial que vamos a tener para poder acercarnos a un diagnóstico más certero para nuestro paciente, todo inicia a partir desde una buena anamnesis, es decir, el llenado de la historia clínica. A partir de ahí debemos de extendernos un poquito más porque por lo regular los pacientes no son honestos o son tímidos o no les gustaría ser juzgados por ser pacientes fumadores, pero nosotros como clínicos, al observar la cavidad oral, podemos encontrar todos estos signos o los síntomas que él nos refiere que él no fueron referidos en lo que es en una anamnesis. Entonces, siempre es importante observar a detalle cada pregunta, qué es lo que contesta, tener una conversación, saber un poco más allá del paciente, porque no solamente todo depende de lo que el paciente haga en su boca, también tiene mucho que ver la psicología de los hábitos que éste tiene, si es porque es flojo, si es porque realmente pues, no es una persona muy dedicada a lo que es a su físico o a su salud, y no solamente oral, sino también de todo su cuerpo. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a lo que es el diagnóstico por imágenes del paciente periodontal y con implantes. Las imágenes radiológicas, pues estas, además de mostrarnos las estructuras, nos va a complementar a lo que son los hallazgos del examen clínico, nos va a facilitar la planeación y todos los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Una vez que nosotros ya hayamos hecho algún tratamiento, no solamente periodontal, ya sea de resinas, coronas, endodóntico, debemos en sus próximas citas tener un monitoreo con radiografías periapicales, que más adelante les voy a empezar a explicar. Okay. Las radiografías más comunes que tenemos en la odontología son las periapicales o dentoalveolares, interproximales, panorámicas, oclusales, cefalométricas o el CBCT, que estas son las más utilizadas. Ok, vamos a pasar a lo que son las modalidades ionizantes. Los rayos X emitidos por estas máquinas son fotones de alta energía, de ondas electromagnéticas. Una vez que penetran el cuerpo humano, estos rayos van a ionizar los electrones que se encuentran en las estructuras anatómicas pues, del cuerpo humano. Estos van a ser una exposición de una película fotográfica y un receptor digital que genera una imagen. Entonces, una de las primeras o de las más sencillas de todas las radiografías que son de forma intraoral, es decir, que la parte receptora va a estar por dentro de la boca y el rayo se encuentra por la parte externa. Vamos a iniciar con lo que son las periapicales. Estas se van a encontrar en un tamaño de 22 por 35 milímetros o de 30.5 a 40.5 milímetros. Esta, como comento, es la modalidad de diagnóstico de imágenes de primera línea. Todos los odontólogos lo debemos de tener en nuestra clínica, ya sea de manera con películas o en el caso de ya con alguna tecnología como lo es el radiovisógrafo. Esta va a ser una imagen en 2 dimensiones. Es una imagen plana donde no tenemos un trasfondo, donde no podemos ver más allá. Solamente tenemos un eje X y un eje Y. La visión en estos tipos de películas por lo regular van a ser de 2 a 3 dientes. ¿Y qué podemos encontrar con estas? Lo que son caries, la pérdida ósea interproximal que tenemos de los dientes o alguna patología periapical. Lo que son las aletas de mordida funciona igual o son las mismas que las periapicales, solamente que estas se utilizan de manera horizontal con un aditamento que el paciente muerde y así podemos ver los dientes de arriba y los dientes de abajo. Estas pues, nos ayudan al diagnóstico temprano de caries interproximales y de alguna lesión periodontal como presencia de cálculo interproximal. Pasamos a lo que son las radiografías oclusales. Estas van a ser películas más grandes con un tamaño de 58 por 77 milímetros. También son radiografías intraorales.
Estas nos van a ayudar a localizar lo que son dientes supernumerarios, tanto como en la mandíbula como en el maxilar, que se encuentran por el lado palatino lingual o están erupcionando por lo que es en la cara vestibular. También nos van a ayudar a localizar lo que son los quistes o los celolitos, que son cálculos en los conductos salivales u alguna fractura vertical o horizontal que presenten alguna de esas estructuras anatómicas. La radiografía panorámica, estas se van a utilizar como un examen de rutina o es un examen radiográfico inicial, donde nos va a dar un panorama más extenso. Sin embargo, el nivel de detalle que vamos a tener en va a ser mucho menor al de la radiografía periapical. El campo de visión cuando se emite el rayo hacia lo que es la película, la denteoalveolar o periapical, va a ser muchísimo más detallada, todas las bordes y estructuras y el trabeculado óseo de la mandíbula y de los dientes, a diferencia de la panorámica. La ventaja que tenemos con la panorámica, como podemos ver, se extiende a lo que es a los senos paranasales, podemos ver lo que son los conductos dentoalveolares de la mandíbula, las ramas de la mandíbula, su apófisis coronoides y el cóndilo de la mandíbula, fosas nasales. Como comento, nos va a dar un panorama mucho más amplio. Nos va a ayudar a lo que son a la detección o el diagnóstico de la angulación de lo que son los terceros molares mandibulares, también los maxilares, y la relación que tienen con el canal mandibular del nervio dentario inferior, y también evaluar el nivel óseo que presentan los órganos dentarios. Las radiografías cefalométricas, estas van a ser laterales de cráneo o frontales. Estas pues prácticamente se van a utilizar en pacientes que van para un tratamiento de ortodoncia o una cirugía ortognática. Esta pues nos van a mostrar levemente lo que son los tejidos blandos de la nariz, el mentón, los cartílagos, y con esto se empiezan a hacer planimetrías para, como comentaba, la planeación de pacientes que van a pasar por un tratamiento de ortodoncia o cirugía ortognática. Ahora vamos a pasar a lo que son, como comento, radiografías en tercera dimensión. Al igual que, las laterales de cráneo, estas empiezan a hacer radiografías extraorales, es decir, que la unidad receptora, que es la película, se va a encontrar por fuera de la boca. Esta tomografía computarizada multidetectora es una radiografía en tercera dimensión. Esta va a capturar múltiples secciones axiales, escaneando continuamente la parte superior hacia la parte inferior. Esta pues va a ser una serie de rebanadas, es decir, el cráneo lo empieza a partir en bastantes partes para que cuando nosotros lo abramos en la computadora, podernos desplazarnos de arriba hacia abajo, cada una de esas rebanadas. Este tipo de radiografías claramente va a presentar una mayor dosis de radiación, y los costos y el acceso pues es un poco más limitado en lo que es en la práctica privada. A diferencia de una tomografía computarizada, que también esta es una radiografía en tercera dimensión, estas va a tener una menor radiación a diferencia de la MDCT. Las estructuras, aquí vamos a encontrar lo que son estructuras anatómicas y patológicas. Como en esta imagen podemos encontrar un quiste relacionado a un tercer molar incluido. La ventaja que nos da también esta tomografía es que tenemos cortes transversales, coronales y sagitales. Entonces nos podemos mover en toda la extensión del cráneo para observar cualquier estructura. Esta va a tener una menor resolución que una una periapical de 2 dimensiones, pero es todavía mucho mayor que la de un MDCT. Esta va a ser utilizada cuando la imagen 2D no nos va a favorecer el diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos la sospecha de que, por ejemplo, tenemos algún defecto óseo o de que vamos a hacer una planeación para la colocación de un implante, la radiografía plana